Necesitamos que la gente que está conectada mande emoji, que todo bien, que me escuchan, que me ven bien. ¿De la autorización o la fecha del informe? ¿Sí? ¿Sigo? Si es necesario corregir una fecha o algún dato, no olvidar salvar. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque a veces decimos, bueno, no nos da la fecha o nos pasamos y hacemos las correcciones, pero no las salvamos. Y sin salvar esas fechas o esas correcciones, no tienen validez. Documentación. Verificar que el pedido médico corresponde al estudio realizado. Si tengo un pedido de PAP, tengo un informe de PAP. Si tengo un RP de biopsia o de una pieza quirúrgica, voy a tener informe de biopsia, ¿sí? Esto ustedes creerán que no pasa, pero sí pasa, porque estamos facturando mucho y a veces se nos cruzan los pacientes, las prácticas. Entonces, tratar de corroborar ese tema es importante. Siempre incluir una copia del informe del estudio realizado que esté. A veces solo está el RP y el informe no está, o a veces solo está la autorización y el informe no está. Revisar que el pedido médico, el bono o o autorización y el informe estén abrochados entre sí. Tengo un paciente, Juárez, y tengo la autorización de Juárez y tengo el informe de Juárez. Entonces tratamos de que las tres cositas estén bien abrochadas primero para que no nos pierdan a ustedes ni a nosotras. Validaciones. Corroborar que el estudio esté autorizado, en caso de que corresponda. Confirmar la firma de conformidad del afiliado, la aclaración y el DNI, ¿sí? Y asegurar que el bono de la práctica de autorización estén completos. Cuando nosotros vemos una autorización o un bono que dice firma y sello del efector, es que va la firma y sello del efector ahí. No lo podemos dejar sin nada porque en muchos de los casos es motivo de débito. Igual donde dice firma del afiliado, poner que está en el RP, en RP, para después que la gente que está trabajando en las obras sociales vean y vayan al RP, porque si no la ven ahí, la van a debitar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, plazos y lotes. No se recibirán prácticas con antigüedad mayor a 90, 60 o 90 días del periodo de facturación. Y acá hacemos un tiempo. Tenemos el periodo de facturación tiene 90 días. Por lo general, hay obras sociales que tienen 60, por eso está hecho la aclaración. Los 90 días comprenden, vamos a hacerlo con ejemplo. Estamos recibiendo facturación de noviembre, ¿sí? Con fechas de informes de noviembre. Y este periodo de noviembre puede incluir fechas de informe de octubre y fechas de informe de septiembre, ¿sí? Ahí están los 90 días. Y bueno, cuando decimos 60, son octubre y noviembre, ¿sí? Para la confección de cada lote se requiere un máximo de días prácticos correspondientes al mismo código y a una obra social. ¿Sí? Hacemos lotes de 10 por una cuestión de poder facturar y que nos sea cómodo a todos. Pero ya vamos a hablar de los lotes más específicamente. Bueno, APROS. La entrega de facturación por lo general de APROS se cierra a los 25. ¿Sí? Y las otras obras sociales cierran el último día del mes, como hoy. Y las fechas, bueno, cuando presentamos con fechas posteriores al último día, que va a quedar para el otro mes esa facturación. No es que no la puedan entregar, obviamente que se puede entregar, pero va a quedar acá hasta que lo facturemos en el otro mes. ¿Sí? Y todas las discrepancias que haya en los lotes, ¿sí? Cuando entregan facturación y en el lote decía 10 y terminó teniendo 9 por X motivos, porque puede haber un montón de motivos, todas esas diferencias, cuando nosotros le cargamos, sale una observación que nosotros le ponemos por qué la devolvemos o por qué terminó teniendo 9 ese lote. Lo pueden ver en la página
los médicos tienen todo el acceso, que cuando se liquida ese lote, lo pueden buscar y ver qué pasó, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, les presento un lote. Este, con este lote es una herramienta para facturar para nosotras. Es con muchísima importancia porque estos números son números únicos, ¿sí? Para identificar las prácticas y tener un control. Es el único comprobante que le queda al médico o a la secre de qué se presentó. El único papelito que queda de todas las prácticas que trajeron para poder después decirme, no, hubo una diferencia o qué pasó con este lote que no está. Es lo único que nos queda a nosotros para poder rastrear esas prácticas. Nosotros no tenemos ni nombre de paciente, ni DNI. Lo único que ingresamos nosotros al sistema es el número de lote, ¿sí? Y adentro de ese lote tienen las prácticas. Bueno, donde dice obra social, acá es donde ponemos a qué obra social pertenece, ¿sí? Y acá hago un paréntesis porque estuvimos viendo que no muchos hacen la división. Sí, hay muchas obras sociales que son grabadas y no grabadas, que tienen como Sancor, que tienen grupos y por planes y demás. Y entonces necesitamos que eso se haga. ¿Por qué? Porque después si no lo hicieron, nosotros lo que hacemos es dividirlo nosotras. Entonces ese lote termina estando por un montón de obras sociales, pues nosotros las facturamos distinto, entonces después rastrearlo es mucho más difícil. Entonces, lo ideal es que estén bien divididas las prácticas con sus lotes diferenciados, ¿sí? Bueno, mes y año, en este caso, como el ejemplo, usamos, acá va, noviembre de 25, la matrícula del doctor que le estamos facturando y el apellido. Con el apellido es suficiente. No, no hace falta el nombre, nosotros ahí nomás los identificamos, digamos. Cantidad de prácticas. Y bueno, acá está dividida. Lo ideal es que esté discriminada. Si tengo 10 PAP, o sea, no mezclar PAP y biopsia, no mezclar PAP y inmuno, para justamente el mismo control. ¿Sí? Y bueno, acá la aclaración es la cantidad, ¿sí? Acá pasa abismales de cosas. Con los PAP no tenemos problema porque siempre van a ser uno, pero con las biopsias múltiples, sobre todo, ahí es donde se dan las diferencias, ¿sí? O con las inmunos. Las inmunos las estamos facturando por marcador. Entonces después por ahí me ponen uno y adentro del lote había cuatro marcadores. Entonces ese lote terminó teniendo cuatro marcadores. Y en APROS, que a veces me ponen 10 cada uno con cuatro marcadores, el lote terminó teniendo 40. Es justamente para el mismo control que ustedes tengan, que saben que tienen 40, y nosotros en el sistema poder registrar los 40. Los 40 se van a cargar, no es que no se carguen ni que se facturen. Sí. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo ahí aprovecho y comento porque Romy es muy buena. En realidad lo que ella está planteando esto es muy importante, ¿eh? Porque esto implica que tiene que estar rastreando, viendo, controlando y le lleva el doble o el triple de tiempo. Y puede ocurrir que si vos pusiste por 10 y eran 10 pacientes, no eran, digamos, 10 marcadores, eran 10 pacientes, puede ocurrir que o que pase, y si se dieron cuenta para el otro mes, o que van a terminar cobrando menos. Y si esto pasa el filtro acá, digamos, porque hubo una mal distribución, mal colocada, si va el auditor después de la obra social, ¿ustedes qué creen? ¿Que el auditor lo quiere pagar de más o de menos? Si vos estás pidiendo que te pague 10, ¿por qué te va a pagar 40? Entonces, pero es así de simple esto, digamos. Todas estas medidas es lo que nos sentamos todos los días y empezamos a ver con Romy, con Gustavo, digamos, para que la idea es que todos cobremos lo que hacemos. Esto es igual o más importante desde el punto de vista administrativo que hacer el acto médico. Es así de simple esto, ¿no? Bueno, más claro, realmente es eso, es como les decía, la herramienta, le diría, más importante para nosotros porque al ser el único comprobante que nos queda de las prácticas, es sumamente importante que lo hagamos bien y podamos tener todo correcto. ¿Sí? Bueno, estoy. La próxima, por favor.
Bueno, por una cuestión de organizarnos, decidimos dividir en las obras sociales que llevan autorización y las que no, ¿sí? Verán que las que llevan son mucho más, pero las que no llevan son importantes también. Entonces, como verán, esta OMIN, esta Medife, esta Federada, esta Galeno, que todas estas, hice la observación ahí, de que llevan elegibilidad por una cuestión de la división que hablábamos antes de los lotes. Porque Medife lleva la elegibilidad, pero se divide en grabado y no grabado. Y yo el único comprobante que tengo para saber si es grabado o no grabado es la elegibilidad. Entonces, como requisito, digamos, no sería la autorización, pero sí la elegibilidad o la fotocopia del carnet o algo que nos dé indicio de en dónde la tenemos que facturar. ¿Sí? Bueno, Avalian hay un par de planes que sí llevan autorización, son planes muy básicos de Avalian que llevan autorización y de jerárquico hay prácticas particulares como el inmuno, la congelación, que sí llevan autorización. ¿Sí? El resto no lleva autorización y las que sí son un montón. Pero para poder dar un ejemplo de una de las que sí lleva autorización, me pareció importante hablar de parque porque es una de las que más requisitos tiene y la que más estricta es a la hora de facturar. Porque parque particularmente hace un seguimiento del paciente. Entonces, al tener ese seguimiento, uno no puede tocar mucho porque saben qué día fue el paciente al médico, cuándo inició la práctica y demás. Así que si podemos ir a la filmina de parque, está ordenado por... Ahí, vuelve. Bueno, parque, ¿sí? Tenemos el pedido médico, el RP. El RP tiene que estar completo. ¿Qué es un RP? Un RP tiene que estar los datos del paciente, qué se le solicita al paciente, la práctica, la fecha, el diagnóstico y la firma y sello. Sin esos requisitos no es un RP. Es cualquier otro papel, pero no un RP, ¿sí? Entonces, el RP completo. Parque lleva autorización que se hace dentro de la página de Parque Salud y esta autorización es para todas las obras, para todas las prácticas. No puede venir una práctica sin autorización. Tiene la salvedad que los pacientes internados sí llevan autorización ambulatoria, pero las fechas no hace falta que esté en el medio. Ahora cuento bien el caminito de las fechas. Las fechas son, primero, el RP, ¿sí? Después de la fecha del RP, tengo 30 días para la fecha de autorización. Y después de la fecha de autorización, tengo 30 días para el informe. Ahora vamos con ejemplo. Tengo un RP con fecha 10 del 10. Puedo tener una autorización con fecha 10 del 11 y puedo tener un informe con fecha 10 del 12. ¿Sí? Y lo puedo facturar a pasar por la asociación de diciembre hasta que tengan los 90 días del periodo. O sea, si la práctica del informe de la práctica tiene fecha de diciembre, va a correr los 90 días con el periodo, ¿sí? Y en cambio, las autorizaciones de los internados se cuentan los 30 días entre la fecha de la cirugía y la fecha del informe. Como que la fecha de autorización ahí no tiene que estar en el medio, digamos. ¿Sí? Y bueno, el informe, como les decía, que tiene que estar este caminito que les explico. Por lo general, todas las obras sociales que llevan autorización, tienen que estar la autorización como en el medio del caminito. RP, autorización, informe. ¿Sí? Bueno, y parque también se divide en grabado y no grabado. Y vamos a ir a APROS ahora. Me pasé a APROS.
Yo no sé si tienen alguna pregunta, sigo. Ah, sí, es eso nomás. Sí, fue el saludo y contar que estábamos por hablar de las normas generales de facturación y hablar particularmente de algunas, como en este caso que vamos a hablar de Apple. A nosotros podemos, mm, claro, también. Bien, si tienen alguna consulta, entonces escriben en el chat y después lo contestamos. ¿Sí? Por, sí, sí, no, porque separamos por obra social y si son biopsias múltiples, todas las biopsias múltiples juntas, y si son biopsias simples, todas las biopsias simples juntas. No sé si era esa la pregunta. Claro, todas las que son por una, por un lado. Ah, genial. Sí, claro. Sí, sí, se puede dividir. Tiene infinitas, claro. Maten. De una sola, exactamente. Por eso la primera división es por obra social. Bueno, a ver, tengo 10 de parque grabado, una de parque no grabado. Bueno, ahí separamos primero y después vemos cuántas múltiples hay de parque grabado y cuántas. ¿Se entendió? Sí. Sí. Lo hacemos por pacientes y por marcadores. Que vamos a ubicarnos, ¿sí? Claro, la pregunta está, es así. Yo tengo un paciente que tiene 4 marcadores. Entonces, si voy a facturar solamente ese, pongo 4. Si voy a facturar varios pacientes que tienen varios marcadores, termino contando cuántos marcadores tengo en total y eso va a ser la cantidad. Yo por ahí cuando tenés algunos convenios, perdón, yo te digo la vivencia que yo he notado que es mucho más ágil. Cuando vos viste la obra social, viste el plan, desglosaste y de golpe tenés muchas en algo. Yo cuando ocurre que hay muchas múltiples, porque la inmunohistoquímica a veces, la mayoría de las veces son múltiples, generalmente son por cuatro, lo tradicional que sería el modelo sería la mama básicamente, porque es lo que más hay. Habitualmente yo pongo, aclaro adelante, un número primario que sería la cantidad de pacientes y al lado entre paréntesis la cantidad de marcadores. Entonces como que yo ya me parece que ese sistema es muy práctico. Entonces, y hago lo mismo con las múltiples. Ejemplo. Tengo 10 pacientes, por decir, con RP, con informe, pero si yo veo, por ejemplo, que se justo trato de poner en esa todas las múltiples que sean más o menos parecidas, ya, en el caso que sean por 2 poner todas las por 2 pongo entre paréntesis 20 porque eran 10 pacientes, los 10 pacientes tienen 2, 20. Entonces, eso le agiliza un montón a ella. En el caso de la inmunohistoquímica, sería 10 pacientes, si justo son 10 mamas, que se pidieron 4 entre paréntesis, ayuda un montón, aunque ustedes no lo crean, poner 10 y entre paréntesis poner 40. No, no, La gente que está de este lado quiere hacer preguntas que se escuche el audio para que entienda. Ah, pero no está escrito, no queda escrito. Está escrito, queda escrito. Ah, no, yo creo que porque al principio contesté sin audio, sin microscopio, sin micrófono. Dice, pero lo que dice está mal, el doctor requiere 10 prácticas, no 10 pases. Y bueno, pero 10 pacientes son 10 órdenes de práctica. En realidad lo que se...
Sí, ahí, yo ahí, a ver si entiendo la pregunta. Efectivamente, cuando volvimos al lote antiguo, es lo que uno ha notado cuando uno va haciendo la práctica, que indudablemente ha quedado, si uno se va estrictamente literal, ha quedado, por supuesto, medio, si se quiere, obsoleto. Por eso lo que uno recomienda es poner el número de cantidad de RP o pacientes y entre paréntesis la cantidad final que va a haber en ese lote. ¿Qué es lo que ocurre? La vivencia que uno tiene cuando está acá y tiene la posibilidad de ver todas las prácticas. Que generalmente hay un 60% de prácticas, o 70%, que son todas similares. Que entonces, si uno las puede tener desglosadas, es mucho más fácil el control. ¿Se entiende? Vamos a hablar del ejemplo de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, el 60% de las inmunohistoquímicas son mamas. Entonces, a nosotros nos sirve un montón que vos me pongas 10 pacientes y todas las mamas juntas. Entonces, cuando hacemos el control, la auditoría y demás, ya tenemos un 60 o un 70% de control de auditoría que es mucho más fácil de controlar. Después hay un 20% que se generan de las múltiples, son similares. Y después hay menos de un 15% que son, si se quiere, las más individualidades, las individualidades puntuales. Que entonces esa sí es la que uno lleva más tiempo y sabe que va a llevar más tiempo y va a tener más cuidado. Pero si en esto hacemos esta forma más prolija, y ya será cuestión de arreglar un poquito, si es por una cuestión de literal y de nomenclatura del lote que ha quedado, si se quiere, medio antiguo, por supuesto estamos viendo de cambiarlo porque ha quedado un modelo que cuando uno va vivenciando esto, va notando cómo optimizar. Esto de centrarse, bueno, a ver cómo podemos hacer más rápido el trabajo de la gente y mejor. Bueno, el tema es eso. Cuando son muchas prácticas reiteradas, el ejemplo es el PAP, sí me sirve que ponga 10 lotes. Si son biopsias gástricas, que la mayoría, el 60% son biopsias gástricas, y hay un porcentaje que tiene un 20, 30 que tienen duodeno, pongamos todas las gástricas duodenales juntas. Las gástricas sola por un lado, las gástricas y pólipos por el otro, y así que se agiliza, estamos hablando cuando son un volumen muy reiterado y muy grande volumen. Agiliza muchísimo, muchísimo el tema de los controles y la velocidad y que asimismo nos eviten las obras sociales y las prácticas. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. El lote. Sí, disculpa. En los talonarios, pero muchos años atrás del Consejo de Médicos, estaba cantidad de prácticas, suponiendo, yendo al ejemplo, 10. Cantidad de, digamos, de prestaciones y ahí se hacía la diferencia. Cuando es por uno va a coincidir 10 prácticas con 10 prestaciones. Son por dos, lote por dos, son 10 prácticas, 20 prestaciones, 8 prácticas, 16 prestaciones. Eso ayudaría mucho incluso para ustedes, ¿cierto? Y lo ideal, como dice aquel doctor, es uno agarra APROS, divide PAP, divide biopsias, divide inmunistoquímica, agarra los PAP, todos son por uno. Agarra las biopsias, divide por uno, por dos, por tres, por cuatro y empieza ahí a armar los lotes. Y las inmunos igual, divide por uno, por dos, por tres, por la cantidad que sea, y ahí empieza a armar los lotes. Primero se hace toda esa subdivisión y después se hace lo otro. La evidencia es que al principio puede sonar que es engorroso, pero en lo que respecta en lo personal, yo he notado que después se hace automático e inclusive te permite a vos saber cuánto vas a cobrar. Sábado, entonces preparar antes de cerrar. Claro, es dividir antes de lo que. ¿Seguimos? Sí, dice gracias. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar de APROS, ¿sí? Hacemos hincapié porque es la obra social más grande, la que más facturamos, la que más tiempo nos lleva, así que tratamos de que sea lo más ordenada posible para, como decíamos, optimizar tiempo de todos, ¿sí? Bueno, ¿se me escucha? Bueno, APROS opera con un convenio por presupuesto, lo que requiere validaciones y efectivización de la práctica. Como que APROS tiene un pasito más antes no es solo autorización, son dos pasitos. A través del sistema Triton y es
fundamental el informe completo de anatomopatológico o citopatológico impreso en la efectivización. Esto actualmente no sucede, pero la intención es que vuelva a venir impreso en la efectivización. Actualmente lo adjuntamos aparte, ¿sí? Después de todo lo que ha sucedido, tratemos de que eso vuelva. Así que por eso lo dejamos a la observación, porque la idea es que vuelva a ser así, ¿sí? El RP, el pedido médico, tiene que tener, como decíamos, todos los datos del afiliado, la firma y sello del médico prescriptor, y en este caso, en APROS, el médico prescriptor tiene que ser dentro de la red de APROS. Si nosotros tenemos un médico prescriptor que no trabaja para APROS, no vamos a poder validar la práctica, ¿sí? Y bueno, el código de la práctica, el diagnóstico preinsustitutivo y la fecha, ¿sí? Si vamos a facturar internados, el RP lo suplanta la foja quirúrgica, eh, que sobre todo es para la congelación y para las piezas quirúrgicas, ¿sí? Bueno, como les decía, APROS tiene la validación. La validación la vamos a adjuntar cuando son biopsias múltiples, ¿sí? Y para las inmuno. ¿Sí? Como en la validación está la cantidad, es la única vez que lo vamos a adjuntar. Para los PAP no es necesario adjuntar la validación, ¿sí? Solo el RP y la efectivización, y cuando querramos demostrar que es por cantidad, porque si la validación no está, para nosotros la biopsia es por uno. Entonces, cuando queremos validar que realmente esa práctica es múltiple, le agregamos la validación, ¿sí? Esto es, acá lo puse en negrita, porque para mantener el presupuesto que tenemos actualmente con APROS, es sumamente importante que validemos las biopsias múltiples. Después hay un control de auditoría médica y terminan modulando y haciendo, o sea, quizás no las terminamos cobrando, pero sí es importante que esté validada, por más de que después sepamos que esa práctica es por uno, pero sí la validación es importante para poder mantener ese presupuesto. ¿Sí? Bueno, y la efectivización, que tiene que estar debidamente codificada con el código CIE-10, ¿sí? Y el informe. Acá vamos con unas aclaraciones de las fechas. La fecha de efectivización tiene 60 días con el pedido médico. Entonces, puedo tener un RP de octubre y puedo tener una efectivización de diciembre, ¿sí? Tiene 60 días el RP con la efectivización. Y después hay 60 días entre la fecha de efectivización y la presentación de la práctica, de cuando le terminamos acá presentando, ¿sí? Entonces ahí tenemos, suponemos que tenemos RP de octubre, tenemos efectivización de diciembre y después tengo hasta febrero para traerlo y va a estar dentro del periodo. Hay un montón de tiempo para poder facturar esa práctica, terminó siendo de octubre, ¿sí? Bueno, y acá aclaramos que no era necesario adjuntar la biopsia simple, y ni la autorización de internación, ni la fotocopia del carnet, ni del DNI, ni del recibo de sueldo. ¿Qué es la intención? De que tratemos de manipular los menos papeles que se puedan, ¿sí? O sea, entonces, para la presentación de APROS necesitamos el RP o foja quirúrgica, la validación si son biopsias múltiples, la efectivización y en este caso el informe que lo tenemos que seguir trayendo. Pero no adjuntar más papeles porque justamente termina siendo un montón de dos prácticas. ¿Sí? Ya estamos. Y acá voy a hacer la aclaración de la inmuno, ¿sí? Recordemos que el convenio de APROS incluye los estudios de inmunohistoquímicas hasta 5 marcadores, ¿sí? Porque por lo que se encuentra absolutamente prohibido validar marcadores por encima de los permitidos. Si vamos a validar, si se considera necesario realizar mayor número de determinaciones, se tienen que comunicar, mandar un mail, fundamentar por qué necesitan ampliar los marcados, el caso, y bueno, todo eso ya queda en análisis de- Sí, perdón.
Perdón. Hay un estudio de inmunistoquímica que se pide 7 de entrada. Yo no sé si es el tumor hipoficiario, son 7 marcadores, que es lo único. Los otros, Mira, mira, concretamente la verdad que me descolocaste. Sí, en realidad lo que uno plantea es que por ahí si uno va a pedir 7, y si entiendo lo que me estás diciendo que yo la verdad que no hago neuro ni arriba, y es estándar, eso lo podemos ver, digamos, para que no tenga que ir a auditoría previa. Pero la idea es que si escapa lo estándar, se haga una auditoría y se está estimulando para que uno trate de hacer primero 5 y no 15 de entrada. Digamos, por ahí uno haga 5 y ya está orientado y armándolo. Acá, bueno, está el resto de los que estamos miembros acá de la comisión que están encargados justo en ese tema de la auditoría de la inmunoquímica. Por ahí los que más hacen. Pero bueno, eso se puede llegar a plantear si es algo que es estándar, así como uno dice, bueno, lo que uno más ve, como te digo yo, es la mama y lo que es oculto o linfoproliferativo. Entonces, como que bueno, eso está medianamente estandarizado. Si ya hay algo que a alguien se le ocurre, que hay un tipo de patología que necesita de estándar, algo que escape a los 5 marcadores, hoy por hoy está yendo a una mini auditoría, pero se puede plantear para que quede estandarizado. Bueno, y como último, queríamos hacer la aclaración que la devolución de las prácticas de APROS que ya fueron facturadas, que nosotros hacemos la devolución una vez que fueron facturadas y abonadas, se las devolvemos a fin de mes, esas deberán ser archivadas durante 6 meses, ¿sí? Eso es una aclaración que desde APROS nos han enviado, ¿sí? Yo no sé si hay alguna pregunta más o ustedes, las chicas, quieren hacer alguna consulta, hablar de alguna particular de las... sellos digitales. Con respecto a la firma y sellos digitales, que hay algunas, hoy nos tocó uno que creo que pasamos foto porque queda minúsculo, a veces la firma digital queda que no se ve en los RP. Entonces, y encima como lo han visto tan chiquita, al lado el profesional le ha hecho la firma original, entonces siempre la duda que si después no va a ser un débito, por ejemplo. Ha quedado minúsculo la firma digital, que si uno, a veces casi, si uno lo acerca, la ve, acá está la firma, entonces queda esa duda, y si la debitan, o sea que, o ya es firma y sello digital así, no vamos a tener ningún inconveniente, por ejemplo. Esto ya tiene que ver mucho de cada obra social, ¿sí? Hay obras sociales puntuales que nos han informado de que no van a recibir RP fotocopiado, ni que sí o sí tienen que ser RP original, em, que son puntuales y lo podemos hablar. Pero puntualmente no tenemos nada específico del tema de la firma digital en los RP. Pero ya te digo, como hoy veíamos el caso y justo estaba como la firma y abajo estaba la firma y sello, entonces bueno, lo tomamos porque está correcto, ¿sí? Pero suponete que le faltara algo, ahí sí lo podemos ver. Pero hasta el momento no hay ninguna notificación de ese tema en particular, así de las firmas y sellos digitales en RP. En los informes no hay ningún problema, estamos facturando ya hace tiempo con los informes con firma digital y no hay ningún problema, ¿sí? Pero en los RP, encima ahora hay mucho RP claro, con QR y demás, es como la receta digital. Pero bueno, nosotros mientras esté, el control es ese, fecha, RP, diagnóstico, firma y sello, o sea, con que cuenten con los datos, como les decía recién, esto es un RP. O sea, contar con los datos básicos como para saber que eso es un RP. Después, si sobran, digamos, firmas o ese tipo de cosas, eh, pero mientras estén las que tienen que estar, suficiente. ¿Sí? No sé si hay... ¿Quieren que hablemos de alguna otra en particular, que ustedes tengan alguna duda
alguna un poco más complicada que no. Sí, sí, porque el instructivo en estos tiempos, claro. No, lo que tiene Caja de Abogado es que nos llegan algunas prácticas con autorización, pero son de instituciones, ¿sí? Voy a hablar de una institución, no digan nada. Las cosas que son, que nos vienen la facturación de Lingo, por ejemplo, se ve que ellos tienen algo como un sistema que autorizan prácticas de caja de abogados que no lo tienen todos, ¿sí? Y nosotras, bueno, facturamos esas que tienen autorización y facturamos las que no, y está correcto, porque el convenio nuestro, digamos, no requiere, no tiene como requisito autorización. Algunas prácticas de caja de abogado tienen el sello que dice, pero sobre todo el sello aclara la cobertura, porque los ambulatorios cubren el 80, pero puede venir el RP sin ningún sello y RP informe, o sea, el RP completo, todo correcto, digamos, que vos no le veas nada de la obra social y la facturamos y está correcto. ¿Sí? Así que por eso la dejamos del lado que no lleva autorización, porque en realidad sí la puedo facturar el RP informe. ¿Sí? Ah, Por otra cosa, Avalian AS-204, no grabado porque se me considera plan PMO. Nos han evitado una práctica bajo ese concepto y siempre presentamos varios y no habíamos tenido inconveniente. sí. Sí, no, no, está bien, se entendió, así que suficiente. Justamente hoy hablamos de ese caso porque ahí, como les decía, Avalian tiene unos planes muy bajos, como acá está el ejemplo del plan 3 que tiene solo cobertura para pacientes internados. O sea, el PAP del plan 3 no lo podemos facturar. Entonces, tiene casos muy particulares de planes que son muy bajos, que en este caso sí lleva una autorización. Encima de Avalian no tenemos cómo identificar el plan, si no lo tenemos al paciente, no sabemos qué plan tiene, entonces ahí es donde perdemos, digamos, porque al no identificar el plan, no sabemos si lleva o no lleva autorización, por eso es la aclaración, que el plan PMO no necesita autorización. Es sobre todo por una cuestión de que el afiliado tiene que ir a Avalian, porque como tiene planes muy bajos, es muy probable que tenga que pagar un coseguro. Entonces, lo que hacen es obligar al afiliado a ir a la obra social y pagar ese coseguro. Dice Luciana Montiel, las biopsias múltiples se deben dividir en distintos lotes para toda la social. Lo estábamos aplicando a APROS solamente. No es mucho el caudal de facturación nuestra, pero para tener en cuenta, así lo hacemos correctamente. Sí, lo ideal es sí. Que si se puede hacer a la medida que esté a su alcance, lo ideal es sí, que estén las biopsias múltiples por un lado, las simples por otro. Nos va a servir a todos la organización porque también después para cuando lo liquidamos y cuando lo pagamos, les va a ser mucho más fácil identificar estas prácticas múltiples. ¿Sí? O sea, la respuesta es sí, para APROS y para las otras. ¿Podrían enviarnos un listado sobre la cobertura de Avalian Sí, sí. con respecto a los planes y las autorizaciones, si es posible? Sí, sí, lo mandamos. Bien. Y entre una pregunta más. Oh, perfecto, gracias, muchas gracias. No hay pregunta. Listo. Chicas, En el instructivo estaría bueno de que fuera más concreto. Yo por ahí, uno, por darle el ejemplo de Sancor, que uno tiene que leer un párrafo, ¿cierto? Y por ahí interpretarlo, por decir, por dar algo más grande. Entonces, como que estaría bueno, por ejemplo, en Sancor, hablando de las inmunistoquímicas, ¿cierto? Inmunistoquímica
primero, autorizar nosotros, intentar autorizar cada lugar, des- ¿cierto? Se rechaza, entonces ahora eso es algo como párrafo, como, sí, ahí está. Debe solicitar la autorización. Sí. ¿Sí? Si sale rechazada, y es rechazada. Perdón, perdón. Perdón, perdón, no nos acostumbramos a esto. Bueno, como decía, primero intentamos autorizar. Siempre, primero intentamos autorizar todas las prácticas, porque el formulario número 4 a veces no se lo pide solo para el PAP, para la inmuno. A veces hay PAP que solicitan el formulario número 4. Entonces, el primer paso es intentar autorizar la práctica de Stanford, ¿sí? Si sale rechazada, el afiliado debe tramitar el formulario número 4, ¿sí? Y ahí ese formulario es el que nos habilita a facturarla. Cuando viene el afiliado con el número 4, con el formulario, ahí nos sentamos y ahí hacemos, no es esa la autorización, falta un paso más, que es cargar ese formulario en la página de Sancor y ahí vamos a lograr la autorización. Entonces, a nosotras no hace falta que nos presenten el formulario porque ya vemos que está cargado, porque pudieron hacer la práctica, la autorización, ¿sí? Y bueno, traté de aclarar lo que más pude para que se entienda qué número tiene que tener ese formulario, porque han dado un montón de vueltas con el formulario número 4 del inmuno, pero ahora que es por marcador, porque antes no era por marcador, ahora que es por marcador es el 15.002, ¿sí? Y ahí se continuar, digamos, con el informe. Pero sí, sí, entiendo el concepto, digo, a lo que vas y entiendo que quizás necesita un poco más de... Bueno, o sea, eso, por ejemplo, entrar OMINT, bueno, aclarar eso del RP que lleva y demás en la entrada de todo el instructivo para que ya eso sirva para todo, ¿cierto? Esos detalles que son normativas generales, para que después el resto de las mutuales que tiene cada una su forma, que sean cosas concretas. Ese tema que es muy importante para nosotros saber del plazo desde el RP, que tienes 30, 60 días en cada mutual porque varía también, o sea, al principio, pero así como datos concretos de uno y ver un gráfico, esto y no tener que estar leyendo, como digo, que por ahí eso uno se equivoca, digamos así. Pero bárbaro. Gracias. No. Bueno, Caro, habla un poco. Sí. Bueno, no sé si quieres que hable de Sancor entero o no sé cómo estamos. El CPCE. Debe venir. Ah, ese está bueno. Esa pregunta está buena. Sí. Consejo, lleva autorización todas las prácticas, por más que sea el PAP y que venga el bono solo. Cuando viene el bono solo, lo hacemos nosotras la autorización, cuando no la tiene. Pero lo ideal es el RP y si tiene el bono, con la cobertura de campaña, a sentarse y hacer la autorización porque la lleva igual y poner ahí una aclaración entre cuando hacemos la autorización de consejo que dice bono de campaña, entonces ahí le va a salir la práctica sin el coseguro, ¿sí? Entonces, es más, hasta si no quieren presentar el bono, si no lo quieren adjuntar, estaría bien porque ya la autorización aclara que está, que es bono de campaña y que no lleva coseguro. Pero sí es algo que sucede que el PAP en realidad lleva autorización también como todas las prácticas. ¿Sí? ¿Respondí? Sí, sí. Figuran en el instructivo. Los códigos que figuran en el instructivo que muchas veces, por ejemplo, no coincide con la realidad. Eso estaría también bueno. Sí, exacto, con lo cual se trabaja realmente.
Sí, sí, como en el caso de consejo, que para autorizar son estos códigos, son los 9015 que encima, claro, parque, parque son los 70, la mayoría usan los 15 del nomenclador, pero si no son los 70, si no son los 90, y las inmunos tienen un montón de códigos de distintas obras sociales, porque como es una práctica que no está nomenclada, cada obra social le pone un código diferente. Por lo general eso está aclarado, o lo tratamos de aclarar cuando ponemos los aranceles. Pero también sé que no todas tienen acceso porque para ver ese tema hay que loguearse y el doc les tiene que dar la contraseña, entonces ahí ya no sé si todas tienen acceso a los códigos del convenio de cada uno. Bueno. Estaríamos, ¿no hay preguntas? Bueno, a la última, Filmina. Bueno, la idea es que esta presentación se envíe para que la tengamos todas, todos los que estuvimos en la reunión y demás, para que se la puedan ir viendo, si ven la charla después grabada y demás, puedan tener el seguimiento de lo que estuvimos hablando. Y bueno, como agradeciendo que hayan colaborado y que puedan asistir y que podamos evitar débitos innecesarios. La asociación realiza una auditoría de las prácticas, por lo tanto se procede a la devolución de las mismas cuando éstas no cumplan los requisitos aquí descritos. Nosotros hacemos una auditoría administrativa antes de facturar las obras sociales. La intención es que podamos arreglar todo eso. Somos el filtro entre el patólogo y la obra social y obviamente siempre tratamos de que las cosas salgan bien y que podamos cobrar finalmente las prácticas, así que esa es la intención, ¿sí? De todo, la finalidad de todo es esa, ¿sí? Así que bueno, sí, sí. Una pregunta más, Verónica Flores pregunta, ¿algunas prácticas de prevención salud debemos mandarlos a la obra social para autorizarlos? En esos casos, las órdenes vienen sin las inscripciones del lugar de facturación ni dirección y faltan algunos datos. ¿Sirve igual o solo aclara que se abona según... Se me fue la lista, perdón. Sí, uy, perdí la pregunta. Me está moviendo porque está preguntando. Según... Ah, no la puedo leer, no la puedo continuar. Claro, como Según esos casos, la organización de dirección nos falta solo acá se abona según convenio. según convenio, sí. No, Disculpe. sí, sí, no hay problema. Sí, las hemos visto a las autorizaciones que como que están vacías y no están tan solo los datos del afiliado, si es grabado o no grabado, y la práctica que se está autorizando. Pero no hay ningún problema, se han abonado perfectamente. Mientras esté la autorización es suficiente. Así que no se haga problema la doc, que sirve igual. Muy bien. Listo. Bueno, ya estaríamos. Sí. Bueno, Doc, no sé si quiere cerrar la charla. No, venga. Claro. Gracias, Romy. Bueno, la idea es que sigamos con este tipo de charlas para poder optimizar en el verdadero significado de optimizar, que quiere decir tratar de hacerlo más rápido posible, haya menos débito y nos reconozcan la mayor cantidad de facturación o de nuestro trabajo que hacemos todos los días. Estamos abiertos a sugerencias. Como comenté, estaría bueno que agarre cierta regularidad esto, ¿no? ¿Mm? Muchas gracias. And every man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every man who knows a thing knows he knows not a man who knows a thing knows he knows not a